los controles de método experimental están programados en horario del laboratorio y no hay ninguna sección que tenga un horario de laboratorio que calce con el horario de nuestro control. Yo creo que la persona que tiene un problema se tiene que haber equivocado, para que lo revise. Porque al menos Secretaría Docente y con los... Es que, profe, Diga. se supone que los controles y métodos tienen duración de 8 horas. Entonces parten de las 2:30, pero de ahí en adelante le dan un plazo de 8 horas. Ok, entonces ahí está el problema. El profe de método experimental que tiene en esa sección que tienen ese problema, tiene que chequear esa información con Secretaría Docente de Física, porque no están informados y no puede hacer eso pues, porque después hay controles. Entonces tiene que ajustar su control a lo que ya informó, que es que el horario del control de método se ajusta al horario del laboratorio. ¿Ok? Si le pueden decir eso a quienes están con el problema. Em, y veamos qué dicen, pues, porque la verdad las cosas es que es necesario que los profes se pongan de acuerdo con la secretaría para poder coordinar, porque son muchos alumnos. ¿Ok? Bueno, ¿hay más preguntas sobre el posible tope de control? Profe, ¿Sí? tengo una duda de cómo va a ser en general el control, tipo cuánto va a durar y el estilo de preguntas que se van a hacer. Sí. Bueno, Juan Pablo, yo también me hago la misma pregunta. Sí, me encantaría poder tener un sistema rodado, pero esta pandemia ha provocado bastante ajustes para todos nosotros y no tengo una pregunta precisa que darle inmediatamente. Lo que sí le puedo decir es lo que yo quisiera hacer, ¿ok? Y lo que yo voy a hacer lo voy a convolucionar con lo que Víctor y Felipe quieren hacer también, de manera a producir un control lo más común posible. Común completo no va a ser, porque nosotros hemos visto cosas que los demás no han visto y viceversa, ¿ok? Es muy difícil ver toda la materia en un bloque común. Entonces, les voy a decir lo que yo quiero hacer, pero no me toma el pie de la letra porque después me va a decir, pero nos dijo otra cosa. ¿Ok? Si, el plan es hacer un control de 3 horas el día jueves, de 6 a 9, en que voy a darle dos preguntas. Probablemente las preguntas las de primero una, después la otra, y van a ser preguntas de desarrollo. Más que nada en que les voy a pedir a ustedes que expliquen lo más posible en español y redacten sus respuestas. Las preguntas no van a ¿Profe? ser complejas y van a tener acceso a bibliografía, a los apuntes, a todo lo que quieran, menos conversar entre ustedes o Mm, preguntarle a alguien. ¿Está Profe, bien claro, claro? las porque... 3 Ah, perdón. horas, disculpa, las 3 horas que mencioné para el control, que podemos hacer el control en esas 3 horas o dentro de esas 3 horas tenemos que hacer también el envío. Eh, pero eso es una buena pregunta, Felipe. Yo pensaba que es con envío, que decir a las 3 horas hay que entregar, básicamente. Pero yo creo que si voy a hacer dos preguntas separadas, entonces la idea va a ser entregar la primera pregunta y cuando ya hayan subido la primera pregunta, pasamos a la segunda. El semestre pasado yo hice un curso de posgrado y era completamente distinto. Ahí el control se duraba 10 días, se lo dejaba a ritmo de los estudiantes y, y bueno, ya como son estudiantes más avanzados, digamos, se hacía más confianza al trabajo independiente y individual. Pero como estamos ahora en plan común, es distinta la regla y yo, la verdad es que es el primer control que hago en pandemia en plan común. Entonces no estoy seguro de cómo vamos a funcionar. ¿Ok? Eh, no estoy apuntando a un control difícil, solamente quiero un control que mida el trabajo individual. Eso sí, es muy importante que mida el trabajo individual, aunque puedan tener acceso a todo Internet, a la bibliografía que quieran. El punto aquí entonces es redactar con sus propias palabras la respuesta
Y bueno, es súper fácil ver cuando hay copias o de internet o bien entre ustedes, es fácil chequear. Entonces, por eso prefiero las preguntas de desarrollo. Y bueno, yo creo que eso, digamos, vamos a ver cómo nos va. La idea no es hacer una pregunta difícil, yo solamente quiero medir el trabajo individual, ese es el propósito aquí. ¿Okay? Entonces, ahí les voy contando si acaso hay una información más concreta sobre el escenario para el jueves, pero con Felipe y Víctor nos dimos como plazo hoy para definir el control. Entonces, yo creo que hoy día en la noche debería estar listo y podemos tener una buena idea de cómo viene. No sé si tienen más preguntas sobre el control. Sí, una última. Entonces, si entendí bien, no se le pondría tanto énfasis al lado matemático, entre comillas, como que no vamos a tener que resolver tanto, es simplemente entender bien las fórmulas y cómo se aplican y los conceptos del curso, ¿no? Eh, que- yo creo que, a ver, no sé bien cómo interpretar su pregunta, Juan Pablo, pero el lado matemático se referiría así como a hacer una aplicación numérica, así como hacer un cálculo específico, ¿no es cierto? No, eso lo más probable es que no. Pero no me quiero comprometer todavía. Yo le prefiero hacer hincapié en la parte conceptual. Sí. En el fondo les voy a preguntar algo sobre mi cátedra que requiere de una explicación sobre, no sé, explíqueme la segunda ley de la termodinámica, en sus propias palabras, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de esa forma. Eh, pero los típicos problemas de la escuela son, en el plan común, típicamente los problemas son como alguna pregunta media bruja en que hay que encontrar la manera de resolver ese problema. Entonces, los estudiantes se preparan resolviendo todos los problemas que hay y ha habido para ver sobre una cierta materia. Y cuando finalmente llega el control, normalmente ya son problemas canónicos que todos han hecho y el resultado es un desarrollo bien escueto. Eso no va a poder ser ahora, por la manera en que estamos tomando el control. ¿Okay? Bueno, con eso voy a entonces seguir con mi recapitulación y quiero agregar un par de elementos nuevos hoy día, a ver si alcanzamos a avanzar un poquito en temas de cultura general. Me interrumpen apenas paso por una materia que no les ha quedado claro, por favor. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, gracias. Ok, ahora vamos a ver si funciona el... Funciona la webcam, súper bien. Ok, entonces estábamos viendo interacción termal y entropía. Entonces, definimos acá la probabilidad asociada a un estado macroscópico del sistema en función del número de microestados que reproducen la misma configuración global. Entonces tenemos, esta es la configuración. Entonces la probabilidad asociada a algún estado X de un sistema, entonces sería el número de veces que yo puedo reproducir ese estado dividido por el número total de estados. ¿Okay? Y eso es lo que entonces se escribe con esa otra anotación acá. Entonces, si tenemos una interacción térmica, solamente la única variable que va a cambiar para el sistema va a ser la energía del sistema. Entonces, esto de acá sería la energía para una interacción térmica. Entonces, vimos que para dos sistemas interactuantes, la entropía total del sistema aislado se puede factorizar como la entropía, o sea, como el número de estados accesible a un sistema multiplicado por el número de estados accesibles a los segundos sistemas. ¿Okay? Esto de acá lo hacemos cuando los sistemas son independientes.
Y acá me dicen, pero no son independientes porque están interactuando. No, porque estamos aproximando de que las partículas que dependen de lo que pasa al otro lado de la pared son poquitas, son las que están cerca de la pared solamente, un efecto de superficie y no de volumen. ¿Okay? Entonces, maximizamos la probabilidad en relación al parámetro en cuestión, dp a dx igual 0. Esto de acá entonces nos da el valor más probable para x. ¿Okay? Entonces, si es el valor más probable para x, como estamos hablando de sistemas grandes, en que hay moles y moles de partículas, este valor más probable para x es muchísimo más probable, es 10 a la 23 más probable que cualquier otro valor. Entonces, ese es el valor que va a tener el parámetro x para un sistema en equilibrio. ¿Okay? Entonces, vimos que para los dos sistemas interactuantes, esta condición de equilibrio también se puede escribir como la igualdad de los betas, que los betas se definen como el gradiente del logaritmo de omega de ese número estado accesible con respecto a la energía. Vimos que ese beta calzaba con un partido por kT con la energía de estado para el gas ideal. Definimos entonces la entropía para un sistema aislado en que K sería la constante de Boltzmann. Entonces, conocer el estado de equilibrio de un sistema es equivalente a maximizar la entropía. Entonces yo, para conocer el estado de equilibrio tengo que maximizar la entropía. Por lo tanto, en equilibrio maximizamos la entropía. ¿Okay? Entonces, después pasamos a identificar este factor beta de una manera más general, no solamente para los sistemas con el sistema de gas ideal. Y para hacerlo, entonces, vimos acá este contexto en que el sistema de estudio A es mucho más chico que el universo, que está en contacto con el exterior, digamos. El exterior A'. A más A' es el universo, A asterisco, en la notación del Rife. Yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que A se encuentre en un estado específico, en un estado específico dado? Entonces, acá vamos a decir, bueno, la probabilidad asociada a que ese sistema está en ese estado es cuando de todos los microestados accesibles del universo, A está en ese estado E sub R, y bueno, entonces por conservación de la energía, el resto, el exterior, debe tener una energía E asterisco menos E sub R, ¿no? La energía de A acá. Y como el omega, el número de estados accesibles para A es uno solo, porque estamos preguntando cuál es la probabilidad asociada a un estado, entonces acá yo al factorizar me quedo solamente con el número de estados accesibles al exterior. Y aquí entonces tengo esta expresión interesante en que E sub R es mucho menor que E asterisco, porque es pequeño el sistema A. ¿Okay? Entonces yo expando en Taylor y aparece el beta aquí, y tenemos entonces de que la probabilidad asociada a un estado con energía sub R es proporcional a esta exponencial, E a la menos beta de sub R. Esto es bien interesante. Lo vamos a usar. Entonces, después conectamos con nuestro concepto de energía media por grado de libertad, que sabemos que es un medio KT, ¿okay? Porque así lo definimos la temperatura. La temperatura se define con este promedio por grado de libertad. Pero acá también lo podemos conectar sacando el promedio asociado a los estados de energía. Es decir, yo promedio los estados accesibles al sistema por la probabilidad asociada. ¿Okay? Y aquí hay un truco muy importante de ver, de que entonces esta energía promedio yo la puedo escribir como la derivada con respecto a beta de la función partición. Se me olvidó corregir el sub R aquí, a ver si me acuerdo después. De repente lo hago al tiro y después se me va a olvidar. Entonces esto era... Ahí está. Corregido para la próxima. Entonces, para el caso del pozo potencial infinito unidimensional, ustedes por favor hagan esta tarea, que es estimar, aproximar, ¿no? Para un sistema de alta temperatura, la función partición y confirmar que beta es 1 partido por kT también de esta manera. Entonces,
adoptamos como definición de temperatura en general, beta va a ser la derivada con respecto de S con respecto a E, y va a ser la definición de temperatura, incluso en sistemas, que vamos a ver ejemplos de sistemas en los cuales parece sorprendente que haya una temperatura asociada. Una definición de temperatura que no, que pueden tener comportamientos menos triviales que los del gas ideal. En un cambio térmico, entonces, ¿cómo cambia esa función entropía, que parece ser fundamental en física para los sistemas macroscópicos? ¿Cómo cambia entonces la entropía en una interacción termal? Vamos a considerar un pequeño cambio de equilibrio, en que pasamos a un estado final agregando una cantidad de calor delta Q mucho menor que la energía inicial. Entonces, aquí ya en un par de clases ya les he explicado que la entropía final va a aumentar en un valor delta S, que va a ser pequeña cantidad de calor delta Q partido por la temperatura. Y acá puse un delta S porque, bueno, por un error en realidad, eso de acá debería ser un D derecho, porque es una diferencia de función de estado. Creo que la función de estado la introduzco después, por eso aquí quizás no había hecho la distinción aún, pero lo voy a asociar, lo voy a cambiar al tiro. Profe, ¿Diga? disculpe, ¿qué temperatura es la temperatura en esa expresión? Porque entiendo que si nosotros proporcionamos un delta de calor a un sistema aislado, estaríamos cambiando la temperatura del sistema. Entonces, ¿esa temperatura es después o antes de que proporcionemos ese delta de calor? Sí, esa es una muy buena pregunta. La repito para los compañeros y compañeras. Lo que pregunta Rodrigo es que, ¿qué pasa si yo cambio la temperatura del sistema? Como parto de un estado inicial a un estado final, la temperatura no va a ser la misma. Hay un T inicial y un T final, sobre todo si acaso estoy agregando calor, ¿no es cierto? Acabamos de, o sea, en las transparencias anteriores, yo le demostraba cómo la temperatura es una función creciente de la energía. Entonces yo aumento la energía, aumento la temperatura. Entonces, acá, efectivamente, si yo paso de un estado inicial a un estado final, en general, la pregunta de Rodrigo es válida, es decir, ¿cuál es la temperatura del sistema? No hay una temperatura, hay una temperatura inicial y una final. Entonces, ¿cómo tengo que distinguir aquí cuando yo le pongo un T acá abajo? ¿Cuál temperatura es? Pero aquí, Rodrigo, estamos hablando de un proceso infinitesimal. Entonces, acá yo podría poner un T inicial o un T final, las diferencias van a ser de segundo orden. ¿Ok? Lo único importante es ser consistente. Entonces aquí se suele usar que el T que está acá abajo, el T inicial. ¿Ok? Pero la diferencia, si yo usaría el T final, sería de segundo orden. O sea, negligible. Exactamente. Creo que es negligible, se dice despreciable, ¿eh? Pero no soy la gran autoridad en español. Yo no tengo muy buena formación en español. Yo no hice el colegio en Chile. Yo llegué a Chile a los 21 años. Entonces, no, a veces me puedo confundir de palabras y tener faltas de ortografía y me corrigen si ven una falta de ortografía, por favor. Bueno, entonces, lo otro es que, ¿qué hacemos cuando tenemos un sistema no aislado? ¿Okay? Para sistemas no aislados, cuando tenemos que la energía total puede variar, por ejemplo, cuando tenemos un subsistema que interactúa con el exterior, ¿ok? Entonces ahí ya el número de estado accesible es más vago, porque no es como puede cambiar con todo lo que pasa afuera, no es tan simple como en el caso de un sistema aislado. Entonces, en un sistema no aislado usamos la misma expresión que para un sistema aislado, ¿ok? La constante Boltzmann multiplicado por el logaritmo del número de estado accesible, pero ese número de estado accesible lo definimos de esta forma, en que el D es el ancho típico de la distribución de energía, que es bien angosto, ¿no es cierto? Pero todos los estados dentro de ese rango con delta E van a dar el mismo estado macroscópico, que eso es lo que importa, ¿ok? Entonces, con esto acá definimos el ancho de la distribución de energía, ¿ok?
Y entonces, usando esta formulita y reemplazando la distribución de probabilidad con la probabilidad asociada a un estado que tenga energía promedio, un estado, entonces sería un microestado del sistema macroscópico, es decir, aquí están metidos moles y moles de números cuánticos, multiplicado por el número de estados que tienen esa misma energía. Esto de acá me va a dar justamente esta distribución de probabilidad, y con eso puedo tomar k por el logaritmo de omega, en que omega lo defino así, sustituyo d phi de e, como lo hice en alguna clase atrás, y se demuestra entonces que la entropía de este sistema también se puede escribir como menos k logaritmo de la probabilidad asociado al estado con energía promedio. Y aquí entonces, como tenemos el caso en que tenemos un sistema que está en contacto con el exterior, vamos a extender el caso de la estadística de Boltzmann con el sistema mucho más pequeño que el exterior, y vamos a reescribir esta expresión para la entropía usando el truco que ya le mostré un par de veces, para llegar a esta expresión que es la entropía de Gibbs. Entonces, en esta versión de la entropía, sumamos sobre todos los estados accesibles al sistema, ponderando la probabilidad asociada a ese estado. ¿Okay? Entonces aquí quiero mostrar la equivalencia entre Boltzmann y Gibbs, las dos versiones de la entropía. ¿Okay? Entonces, entonces le escribo acá, tenemos que S es menos K por la sumatoria en N para todos los estados accesibles por P sub n por el logaritmo de P sub n. Entonces, si tenemos un sistema aislado, para un sistema aislado, ¿cómo va a ser el P sub n? ¿Alguien me puede decir? A ver si me están siguiendo. Tenemos un sistema aislado. El P sub n tiene una forma muy simple. ¿Cómo lo voy a escribir el P sub n? A ver si alguien me sigue por acá. Se aceptan decir errores, no hay ningún problema. Sería algo así como 1 sobre n, ¿no? Imagino que sería de lo que Casi, habla. casi. ¿Cristóbal está hablando? Sí, sí. Sí. Cristóbal dijo 1 partido por, supongo, el número de estados, ¿no es cierto? Claro, acá lo estamos llamando omega. ¿Ok? Entonces aquí le pongo S igual a menos K por la sumatoria de 1 partido por omega por el logaritmo de 1 partido por omega, en que sumamos de n igual 1 a omega. Y ustedes ven entonces de que este menos lo entro dentro del logaritmo, hay omega sumando de 1 partido por omega, eso va a ser k por el logaritmo de omega. Entonces, esta versión de la entropía para un sistema no aislado y esta versión de la entropía para un sistema no aislado son equivalentes, lo vimos acá en la transparencia, y también son equivalentes para el caso de un sistema aislado. Yo puedo escribir la entropía de la manera de Gibbs o de la manera de Boltzmann. ¿Okay? Es lo mismo. Entonces, en el caso de Boltzmann, escribimos el logaritmo del número de estado accesible. En el caso de Gibbs, sumamos sobre las probabilidades asociadas a cada estado. Claro, en el caso de un sistema no aislado, estas probabilidades no son constantes. ¿Okay? Para el caso de un sistema no aislado, la probabilidad P sub n es igual a E a la menos beta, la energía asociada a ese estado n, partido por la función partición. La función partición es fundamental en termodinámica. Ok, entonces, con eso definimos la temperatura absoluta, no me quiero alargar aquí, es muy simple todo esto, ya lo vimos una vez, está explicado in extenso en el RAIF. Vimos la equivalencia entre trabajo y calor cuando con el experimento de Joule, el dispositivo de Joule, acá un sistema cerrado, yo le entrego trabajo haciendo caer esta masa bajo gravedad, el trabajo de la fuerza de gravedad se va a entregar entonces al sistema y se va a acoplar con el líquido que está dentro de este recinto de cerveza. Imaginémonos por qué eran decantadores de cerveza. Y entonces aquí va a revolver acá la cerveza y se va a calentar la cerveza, que es pésimo, va a subir aquí la temperatura y vamos a ver entonces un aumento de energía asociado al trabajo, energía interna asociada al trabajo. ¿Okay? Entonces, para procesos infinitesimales, una forma de trabajo
esta de acá. Esto ya, yo ya lo dije, pero como le explicaba, yo tuve que adaptar mis apuntes a este nuevo, digamos, cambié de orden mi apunte. Y yo partía con esto normalmente, con esta expresión para el trabajo. Pero entonces aquí les expliqué que esta forma infinitesimal del trabajo viene de este dispositivo. Tenemos entonces un pistón ¿ok? Entonces acá tengo algún gas, ¿ok? Y yo lo contengo con una fuerza F, ¿ok? Entonces, de esa manera definimos la presión como la fuerza dividido por el área del pistón. Esta sería el área del pistón, ¿no es cierto? Entonces, en una expansión, la presión va a tener que trabajar, ¿ok? Digamos, el trabajo es F por dx, en que acá introduje un eje X, para allá. ¿Ok? Entonces, eso va a ser la presión por el área por el dx, y esto entonces es lo que llamamos el dB. De ahí viene esta expresión. El menos es porque en una expansión, cuando yo aumento dB, el trabajo tiene, o sea, la presión trabaja positivamente, pero el sistema pierde energía. ¿Okay? Entonces, por eso viene el menos acá. Entonces, es una forma de trabajo para procesos infinitesimales. Y entonces eso nos lleva a escribir, aquí vimos cómo medir calor, tampoco me quiero alargar acá. Eso nos lleva a escribir, entonces voy a adelantar aquí un poquitito. La primera ley, la vamos a escribir, la primera ley en forma infinitesimal. Es dE va a ser TdS menos PdV. Esto de acá es esto de acá es lo que vamos a llamar el delta Q. Y esto de acá es el trabajo. Entonces, ¿por qué llamamos esto la primera ley? Porque es la conservación de la energía, en el fondo. Si yo cambio la energía del sistema, esto va a venir en dos sabores, en calor o en trabajo. ¿Okay? Pero es decir, de que la variación de energía del sistema siempre tiene que venir de algo. Y vamos a distinguir dos algo, un calor y un trabajo. Hay otras maneras de cambiar la energía. Me voy a adelantar acá, voy a poner en rojo para explicar que esto es, lo vamos a ver un ratito más, pero o sea, la semana próxima. También podemos cambiar la energía de un sistema cambiando el número de partículas. Otra manera de cambiar la energía de un sistema. Esta parte del potencial químico y la variación del número de partículas no entra en el control. Entonces, siguiendo aquí definida como cantidades termodinámicas importantes, la capacidad calórica, que sería entonces el aumento de temperatura que conlleva aumentar la energía de un sistema en forma de calor. Entonces, si yo entrego delta Q al sistema, va a haber un aumento de temperatura, y ese aumento de temperatura lo tenemos gracias a esta capacidad calórica. Cuando normalizamos la capacidad calórica por el número de partículas, que puede ser el número de mol, el número de partículas, la masa total, hablamos de calor específico. Es lo mismo, simplemente es dividir por el tamaño del sistema. ¿Okay? Cuando los parámetros externos están fijos, entonces escribimos acá un sub y. Aquí de nuevo otro error tipográfico, prefiero corregirlo al tiro porque se me olvidan. Ok. Ya. Entonces aquí está variación de la energía en función de la temperatura con algún parámetro externo constante. Típicamente el parámetro externo constante es el volumen. Entonces de derecho ya lo transformamos en una derivada parcial porque ya entendemos que
derivativa parcial justamente la calculamos con volumen constante. Entonces, cuando tenemos un gas ideal, gas ideal, entonces una energía total, tiene una energía total que es la energía por grado de libertad multiplicado por el número de grados de libertad. Y el F, vimos que era el número de partículas multiplicado por 3, cada una de las dimensiones de traslación. Entonces, eso sería la energía promedio multiplicado por 3n. Y esa energía promedio la escribimos como la temperatura, un medio kT. Esa es la definición de temperatura, ¿ok? Entonces, si yo calculo la capacidad calórica para el gas ideal a volumen constante, va a ser entonces 3 medios de Kn, ¿ok? Y es constante. Entonces, el hecho de que sea constante nos lleva a un problema, porque claramente bueno, yo les introduje la variación de entropía asociada a un cambio, a una inyección infinitesimal de calor, y vimos entonces de que ese delta Q yo lo puedo escribir como en términos de la capacidad calórica, y vimos que si yo hago un cambio desde un estado A a un estado B, entonces, si son cambios infinitesimales, yo voy a sumar aquí, proceso infinitesimal, hay una distinción importante que tener. Entonces, en un proceso infinitesimal, o cuasi estático, hay varias palabras para esto, ninguna satisfactoria, tenemos entonces que la variación de entropía va a ser la integral de A a un B de un ds. Para un proceso brusco, es decir, el opuesto, la variación de entropía es la entropía final menos la entropía inicial, pero entre medio no tengo ninguna entropía porque no está en estado de equilibrio. O sea, hay una entropía, pero es difícil de escribir fuera del equilibrio. Entonces la entropía la entendemos solamente en las posiciones de equilibrio. ¿Cuándo parte tiene entropía? Cuando llega a tener entropía. Entre medio no sé qué pasó. Yo solamente puedo tomar la diferencia. Cuando yo puedo escribir esta integral, estoy hablando de un proceso cuasi estático, ¿ok? Que va lento, en que vamos de paso a paso por un estado de equilibrio. Cosa muy abstracta, estamos de acuerdo, ¿ok? No. Profe, Diga. entonces podríamos decir que como de una perspectiva termodinámica vemos el tiempo como intervalos discretos entre un estado de equilibrio al otro. Como el tiempo en el que cambia un sistema. Mira, es curioso la perspectiva de la que están mencionando Rodrigo, creo, ¿no es cierto? Sí. Se lo puede segmentar de esa forma, sí, pero más bien hay que verlo como una idealización. No existe el proceso cuasi estático perfecto, ¿ok? Entonces es una idealización que se demoraría infinito, porque cada uno de esos estados con un tiempo discretizado que tú mencionas, en verdad tomaría tiempo infinito, ¿ok? Entonces, el punto acá, en todo caso, es que para un proceso cuasi estático, entonces el cambio de entropía lo puedo escribir como esta integral de los ds, en que los ds está acá arriba, y si este C, capacidad calórica, es constante, entonces vemos que la diferencia de entropía la puedo escribir de esta forma. Pero acá hay un problema, porque si la temperatura inicial es 0, si parto del 0 absoluto, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces el aumento de entropía es infinito, porque tengo el logaritmo de 0. O sea, el logaritmo de 1 partido por 0. Entonces, no es posible que la capacidad calórica sea constante, no es posible que la capacidad calórica del gas ideal sea 3 medio Kn. Al menos a baja temperatura no es posible. ¿Okay? Entonces, en física clásica, la capacidad calórica de 3NK no se puede, digamos, no se confirma con el experimento y con la vida cotidiana. Solamente es un límite válido en altas temperaturas cuando la diferencia entre los estados cuánticos es pequeña. Yo les quería hacer el cálculo hoy, pero parece que no voy a alcanzar, voy a tratar de hacerlo.
en las cuales se demuestra cuál es la forma de la capacidad calórica para el caso de los sólidos. Esto es un cálculo que inventó Einstein en el año, se lo publicó en 1905, y bueno, parece brujísimo porque si lo hizo Einstein debe ser difícil, pero la verdad las cosas es que los trabajos de Einstein brillan por su simplicidad. Entonces... Una cosita antes de que no estoy seguro si me quedó claro. ¿Ya? Cuando hablamos de proceso cuasi-estático, sería algo así como pedir continuidad. Porque claro, me imagino como tratar de ir de un paso al otro con intervalos pequeños. Sería algo así como que no haya un salto de... Está buena la expresión, me gustó la expresión proceso continuo. Está muy buena la expresión, Cristóbal. La voy a proponer a mis colegas, porque el otro día estábamos hablando de eso. En vez de hablar de un proceso cuasi estático, que es como la palabra estático no tiene mucho sentido, hablar de un proceso continuo, sin decir, en el cual yo puedo dibujar el sistema termodinámico en un diagrama de funciones de estado. Es decir, que yo puedo, efectivamente... aquí está el simbolito que estaba buscando. Ahí está. Entonces, que yo puedo dibujar acá en un diagrama entre energía y entropía, que un sistema parte de un estado, y si yo puedo dibujar su camino, entonces es un proceso continuo. Está buena la expresión, efectivamente. ¿Okay? Entonces, aquí entonces vamos a llegar a la definición de las funciones de estado. Entonces, se entiende que los parámetros macroscópicos que caracterizan una función de estado, un tortícolito, los parámetros macroscópicos que caracterizan el estado de un sistema, no sabemos cuáles son a priori, porque en realidad la termodinámica se aplica a sistemas magnéticos, vamos a aplicar el modelo de una banda de caucho. Hay muchas maneras de definir qué es lo que es un sistema termodinámico. Es un sistema de muchas partículas físicas, eso es todo lo que importa. Entonces esos parámetros macroscópicos podrían ser la magnetización, puede ser el volumen, puede ser la energía, la entropía, el número de partículas. Pero son los parámetros que necesitamos para determinar perfectamente el estado de equilibrio de un sistema. Y las ecuaciones que relacionan esta variable de estado les llamamos ecuaciones de estado, como vamos a ver la ecuación del gas ideal, como PV igual a NKT. Entonces, cuando tenemos un cambio infinitesimal o continuo, entonces el cambio continuo lo podemos escribir como la integral de estos cambios infinitesimales, en que cada una de estas variaciones de una función de estado lo puedes expandir en función de las otras funciones de variable de estado del sistema. Entonces yo elijo estas variables de estado que determinan el sistema y son variables independientes. Tengan mucho cuidado con eso, qué es lo que es dependiente y qué es lo que no. Entonces, dy es un diferencial exacto. En cambio, si yo hablo de una pequeña cantidad de calor, una pequeña cantidad de trabajo, eso no es una diferencia de nada. Se relaciona con la diferencia de estado del sistema, pero de por sí, yo le puedo agregar un poquito de calor y pueden pasar otras cosas más. ¿Okay? Entonces, no hay un calor antes y un calor después, es una pequeña cantidad solamente. Gran diferencia con una función de estado. Una pequeña diferencia de entropía, pero puedo expandir. ¿Okay? Entonces, esas funciones de estado vienen en dos sabores. Las variables intensivas, cuando es que son las mismas independientemente del tamaño del sistema, y las extensivas, que son proporcionales al tamaño del sistema, como el volumen, la energía, etc. Entonces, yo acá quería hacer un comentario, esto es nuevo, no estaba en las transparencias anteriores, sobre lo que hemos visto hasta ahora, y esto es cultura general. Es cultura general, ¿no? La pregunta, hay una pregunta abierta. ¿El universo entero está en equilibrio? Pues, o sea, un astrónomo o un cosmólogo le diría que no, porque el universo está siempre en expansión. O sea, mis colegas que trabajan con la expansión universal no se imaginan un universo estático en equilibrio, cambia todo el rato. La distancia entre las galaxias se va agrandando todo el rato. ¿Okay? El universo en ningún aspecto está en equilibrio. Lo único que se podría aproximar que está en equilibrio
sería el interior de una estrella. Por ejemplo, como yo soy, como yo y otros astrofísicos estelares, que, digamos, dentro del grupo de lo que es la física estelar, yo trabajo en formación planetaria, pero se entiende como parte de lo que es astrofísica. Entonces, nosotros, los que trabajamos en ese tipo de cosas, nos imaginamos como, claro, el interior de una estrella está en equilibrio, porque vive, ¿no es cierto?, 10.000 millones de años, ¿no es cierto?, el Sol. ¿Okay? Entonces, eso sí que es un proceso bien cuasi estático. Pero hay etapas intermedias, como la formación y la muerte de la estrella, que no están en equilibrio tampoco, y la galaxia está en completo movimiento de reciclaje, se forman estrellas, se mueren estrellas. Entonces es difícil hablar de que un universo en su conjunto esté en equilibrio. Quizás partes del universo la podemos modelar como si estuviese en equilibrio, pero al igual que el proceso cuasi estático, el estado de equilibrio perfecto no existe. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de las leyes de la termodinámica si no entendemos bien lo que es un sistema en equilibrio, si no está bien definido un sistema en equilibrio? En este sentido, casi filosófico, ¿no? Obviamente, experimentalmente sí que está bien definido, no me voy a entender mal. Uno puede aproximar un sistema en equilibrio. Por otro lado, hay una otra observación interesante que hacer, que es que las leyes de la mecánica son invariantes cuando yo hago una inversión del tiempo. Es decir, si yo les digo las leyes de la mecánica, me refiero a la segunda ley de Newton. ¿Okay? Cuando yo hago la segunda ley de Newton, yo puedo cambiar t menos t y la parábola va a ser la misma. ¿Okay? O sea, yo describo, acá, describo una parábola, ¿okay? La trayectoria del proyectil, si yo lo lanzo de aquí para acá, o lo puedo lanzar al revés, va a seguir exactamente la misma parábola. No hay un cambio profundo en la dirección del tiempo desde el punto de vista de la ley de Newton. Los planetas podrían girar para el otro lado igual de bien. ¿Okay? Las leyes de Newton no tienen en sí una simetría entre t y menos t. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene el hecho de que el tiempo claramente no es invertible? O sea, para nosotros, es la realidad cotidiana que el tiempo siempre aumenta. Entonces, quizás la flecha del tiempo tiene que ver justamente con la expansión del universo que se chorrea hasta la escala antropocéntrica, en que, bueno, pasando por la escala galáctica, la escala estelar y la escala planetaria hasta llegar a la escala del hombre, quizás se chorrea de alguna manera esta flecha del tiempo desde la cosmología. No estoy inventando acá, no sabemos. ¿Okay? O quizás sea al revés. Esta flecha del tiempo tiene que ver con lo que llamamos el colapso del paquete de onda. Entonces eso es algo muy entretenido, que seguro ustedes han escuchado hablar, que es una idea de los universos paralelos, en que las partículas que nos constituyen y que constituyen el universo, todas viven en distintos estados, como el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger está adentro de el gato de Schrödinger está dentro de una caja, ¿ok? Y Schrödinger, aquí está el gato, ¿ok? Y Schrödinger entonces medio sádico porque le puso acá un detector de rayos cósmicos conectado ¿cómo lo podríamos hacer? Una calavera que voy a dibujar, no, mal hecho, no soy muy bueno para dibujar. A veneno. ¿Ok? Entonces acá hay una botella que libera veneno cuando le llega un rayo cósmico, una partícula de radiación, ¿no es cierto? Que es cuántica, entonces. Entonces acá tenemos un detector que, lo vamos a dibujar así, un detector que gatilla la liberación del veneno dentro de la caja cuando llega una partícula cuántica. Y por otro lado, si yo abro la tapa de la caja, también rompo el gatillo, el detector, y se libera el veneno. Entonces, si yo miro si acaso el gato está vivo o muerto, el gato va a morir, porque yo levanto la tapa. ¿Okay? Y si lo dejo cerrado, no sé si el gato está vivo o muerto, porque podría estar en este estado vivo, que ya escribimos así, o en el estado muerto, de esta otra manera. Y lo escribimos así, con esta notación rara. O
O sea, un estado vivo, un estado muerto. ¿En cuál estado está el gato? No sé. Y yo cuando finalmente hago el experimento y abro, claro, va a estar muerto, pero va a estar seguro que ya pasó a algún estado. Eso es lo que llamamos el colapso del paquete de onda. Antes de hacer una medición, los sistemas cuánticos que nos constituyen pueden estar en cualquier estado. Yo hago una medición y los sistemas cuánticos deben tomar un estado. Hay un antes y un después. Entonces, por eso ahí se piensa que esto podría tener que ver con la flecha del tiempo. Escuché una charla hace poco de Stephen Wolfram, que este físico medio genial que inventó matemática, que hablaba justamente de la flecha del tiempo, más que nada como una manera de rotular eventos conectados por causalidad. Y era como una variable casi informática. Encontré que eso podría servir como una tercera perspectiva sobre lo que es la flecha del tiempo. Y son todas muy fascinantes y, bueno, la verdad las cosas que es una pregunta abierta. No sabemos de dónde viene la flecha del tiempo. Pero acá tenemos una posible, ahora con el curso de termodinámica acá, hemos aprendido algo. Que existe esta entropía y que tiene que ser máxima en los sistemas de equilibrio. Si yo tengo un sistema en equilibrio y le hago alguna perturbación, le cambio algún parámetro, va a llegar a otro sistema de equilibrio y si este sistema es un sistema aislado, su entropía tiene que aumentar. Entonces no puede ir para atrás, porque si volviera para atrás, volvería a un menos entropía. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el concepto de irreversibilidad. Y entonces esa idea motivó Clausius en 1865 a promulgar esta ley de ley universal del aumento de la entropía, que era la función calor reducido de Carnot, que vamos a ver más adelante, la versión sin estadística. Es como esta variable adicional que tenía que tener el sistema. Y Boltzmann en el año 70, el 1870, dio la explicación estadística. Entonces, si un sistema, si en un instante la entropía de un sistema cerrado no tiene un valor máximo, entonces en un tiempo posterior su entropía tiene que aumentar. ¿Okay? Entonces acá, esto es lo que habíamos visto hasta ahora, es esto. Tenemos acá entonces un diagrama en que tenemos un estado en el diagrama S en función del tiempo. Y de aquí entonces partimos de un estado inicial y vamos a aumentar la entropía en función del tiempo. Si fuese al revés, entonces tendríamos que la entropía llegaría a un valor mínimo. Si pudiésemos revertir esta misma curva para el otro lado, la entropía del sistema hubiese llegado a un valor mínimo. Por lo tanto, es necesaria esa asimetría del tiempo. Esta misma curva, si yo la reflejo, vemos que este punto en estado T0, que entonces sería S0 en T0, ¿okay? Va a corresponder a un mínimo de la trayectoria a tiempos negativos. Entonces, eso es en contradicción con la ley de aumento de la entropía. Entonces, quizá ahí viene el concepto de flecha de tiempo y irreversibilidad. Entonces, esto sugiere de que tenemos una explicación para la flecha del tiempo en física para sistemas macroscópicos, pero la flecha del tiempo, uno se imagina que igual tiene que existir para átomos, y la explicación de la flecha del tiempo a nivel microscópico, a nivel cuántico, aún queda por encontrar. Entonces, lo otro que quería hacer hoy día, como materia un poquito nueva, es contarles de que en informática existe una función que se llama la función incerteza. Esto de acá es en teoría de la información. Y la idea es muy sencilla, es que básicamente la pregunta es que queremos definir una función que mida desorden. La única información que tenemos son los estados en los cuales puede estar el sistema y sus probabilidades asociadas. Entonces le digo, mira, tengo este sistema, y este sistema puede estar en omega estados distintos. ¿Okay? Y cada uno de esos estados tiene alguna probabilidad X. ¿Okay? Entonces,
una manera de medir el desorden asociado a este estado X, no me gustó mucho esta manera de ponerlo, pero así lo hace Víctor en su apunte y lo he usado. No me gustó porque me perturbó un poco medir el desorden de un estado, pero juguemos el juego, ¿ok? Entonces una función que cumple con los requisitos sería esta, en que estamos hablando de el logaritmo de la probabilidad asociado a ese estado. Esto sería el desorden asociado a este estado con probabilidad X. ¿Okay? Esto cumple con que el desorden asociado a dos estados sería la suma, porque, claro, las probabilidades asociadas a los dos estados es X por Y, y entonces el logaritmo sería la suma. ¿Okay? Eso está bueno. Es una de las propiedades que queremos del desorden, que se pueda sumar los desórdenes. Si yo tengo que ordenar una pieza y otra pieza, tengo que sumar el esfuerzo para una pieza y el esfuerzo de la otra pieza. Entonces, pasamos entonces a este caso cuando tenemos omega estados posibles, que esto de acá sí me comprendo mucho mejor. Entonces yo, para poder promediar esta función de desorden, las pondero por las probabilidades asociadas, y llegamos entonces a una función incerteza para un sistema con omega estados posibles, en que vemos el evidente parecido con la entropía de Gibbs, que es esta de acá. Profe, bueno, ¿sí? esa K ya no es la constante Boltzmann, ¿cierto? Esta K que acabo de dibujar es la constante Boltzmann para un sistema físico. ¿Ok? Y Pero esto de acá la de función de certidumbre es cualquier otra constante. esta constante K es cualquier otra constante. Y si tú la tomas como igual a 1 partido por logaritmo de 2, esta versión de la función incertidumbre se llama la entropía de Shannon. ¿Ok? Pero quiero hacer hincapié que esto de acá es realmente una pincelada muy superficial de un tema altamente interesante, pero que escapa al programa del curso. Esto de acá tómenlo como cultura general y obviamente no entra en el control. ¿Ok? Pero solamente les quiero hacer notar que esta función incertidumbre tiene que ver con una medida del desorden de un sistema en informática y es la misma que la que hemos estado desarrollando para el sistema físico. Eso está inspirado de la entropía de Boltzmann. De ahí viene. ¿Okay? Entonces, si ustedes comprenden la entropía de un sistema físico, van a comprender muy fácilmente lo que viene en teoría de la información. Yo creo que hay cursos enteros que ustedes van a tener después, digamos, los ingenieros eléctricos, los computines, y van a tener ahí montones de cursos sobre este tema. Y los astrónomos físicos, bueno, en función de sus necesidades más adelante. Yo trabajo mucho con esto, pero porque hago investigación en procesamiento de señales. Pero espero que aquí, para efectos del curso de termodinámica, vemos la similitud que hay entre la ecuación 65, que es una herramienta para medir el desorden de un sistema, y la entropía, que mide el desorden de un sistema físico. Bueno, Pero, una cosita antes. Es que me diga. imagino que en el caso de la entropía de Shannon, la nomenclatura de bits no es por nada. Me imagino que debe tener un motivo. ¿Por qué? Sí. La verdad es que el desarrollo de la entropía de Shannon y las aplicaciones directamente del teorema de Shannon, bueno, ahí en los apuntes de Víctor está bastante bien explicado, en los apuntes de Víctor Fonsanía, y Cristóbal te invito a revisarlo, pero cuando le ponen esta normalización, se habla de que esto es la entropía de Shannon y tiene unidades de bits. No es una unidad, es un 0 o 1 básicamente, ¿ok? Pero en esa forma hay un teorema que dice de que, que un mensaje se puede comprimir, un mensaje entendiéndose cualquier cosa, que podría ser una imagen, podría ser cualquier asamblea de números en binario, se puede comprimir usando, o sea, cualquier algoritmo, pero lo mínimo que se puede comprimir corresponde cuando su entropía de Shannon es máxima.
no me pidan de demostrar esto. Yo uso esta versión de la entropía, en verdad, desde el punto de vista del procesamiento de señales, como les decía. Así, si yo tengo, en astronomía usamos mucho los detectores. Entonces tengo acá un detector con cajita. Entonces, eso es lo que llamamos un detector CCD, como el mismo de una cámara digital del celular. ¿Ok? Entonces, yo cuando hago una imagen aquí, estoy diciendo cuántas partículas tengo, cuántos electrones excité en cada uno de estas celdas. ¿Ok? Entonces, al final, el peso estadístico asociado a esta imagen va a estar dado por el número de veces que puedo distribuir n bolitas, las que estoy manchando, dentro de n cajas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto sería el peso estadístico de esta imagen. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago una imagen modelo, para regularizar la imagen, maximizo su entropía, como la que es más probable, justamente. Bueno, también pido que se parezca a los datos, ¿no? Uno básicamente hace esto, en que este es un factor de control, este es el mínimo cuadrado entre datos y observaciones. Entonces yo minimizo esto, que sería el equivalente a maximizar la entropía, que es el logaritmo de esto, básicamente. Y el logaritmo de esto se puede escribir al final como esto de aquí, si uno lo desarrolla usando la fórmula de Stirling y todo eso, me va a dar la sumatoria de los NI log NI. Pero es por eso que se parece mucho a esta de acá. La expresión para la entropía de Shannon y su teorema, les invito a investigarlo por su cuenta. Digamos, yo no soy un experto en teoría de la información, yo uso algunos resultados como el que le estoy mencionando aquí, ¿okay? Pero esto es un tema que da para mucho más y escapa de los temas del programa del curso. ¿Okay? Entonces, para terminar, ya son las 1:04, repasar los procesos cuasiestáticos. Entonces, en un proceso cuasiestático, el aumento de entropía, vimos, era delta Q por T por T. Si además encima es adiabático, ¿qué quiere decir? Que no hay intercambio de calor. Adiabático, no hay intercambio de calor. Entonces, no hay cambio de entropía. Si delta Q es 0, ds es 0. ¿Okay? Entonces, acá hay un ejemplo muy interesante, que es dos procesos muy distintos, la expansión brusca y controlada. ¿Okay? Les invito a revisar esto de acá muy bien para el control. Esto es una cosa que me gusta mucho desarrollar. Entonces, en un aumento brusco, claramente va a haber un aumento de entropía. ¿Okay? Y entonces, el volumen, si yo duplico el volumen, el aumento de entropía va a ser K por el logaritmo de 2, si acaso lo tomo de esta manera. ¿Okay? El logaritmo de omega, el número de estados accesible. ¿Okay? Acá el capítulo A se refiere, en verdad, voy a cambiarlo después, la sección... a ver, claro, la sección 2.1. ¿Okay? Esta de acá. Entonces, en el proceso lento, en cambio, como estamos viendo esto, un proceso, un pistón, estamos viendo la expansión de un acá controlada. O sea, hay dos versiones. La versión brusca sería sacar la partición. ¿Okay? Entonces, esto sería brusco. Yo tengo una partición aquí y paso a el volumen completo. Sería entonces inicial, final, y sería brusco. Yo saco la partición, parto de V a 2V. Y esta es la versión controlada, en que igualo la fuerza con PA y voy aumentando desde V hasta 2V. ¿Ok? Entonces, en ese caso, como teníamos la primera ley, que era delta Q más delta W, no hay intercambio de calor, por lo tanto, esto es menos PdV. Y va a haber entonces una caída de energía. ¿Ok?
Entonces, claro, yo en este proceso cuasi estático y adiabático no cambia la entropía. Yo puedo ir para un lado y volver para el otro. El gas puede perder energía y va a recuperar la energía, va a volver al mismo estado. ¿Okay? Lo que quiero decir es esto. Si yo grafico esto de aquí, así, ¿okay? Yo puedo partir de acá y llegar aquí. Entonces tengo acá presión en función del volumen y puedo ir para un lado y después puedo volver para el otro lado. ¿Okay? Y voy a volver exactamente al mismo estado inicial. El sistema va a perder energía y si yo lo comprimo va a ganar energía y va a volver al mismo sistema inicial. ¿Okay? En ese sentido, esto de acá, la expansión controlada es un cambio reversible. ¿Okay? En cambio, en la versión anterior, si dupliqué el volumen, si yo vuelvo a colocar la partición, bueno, voy a haber dividido el gas en dos. Claramente no va a funcionar ahí, el sistema no va a volver a su estado inicial. Entonces, si yo hago este cambio, no va a volver solito al estado inicial. Tengo que comprimir para poder llegar al estado final, enfriar después para poder llegar a exactamente la misma configuración. En cambio, en la expansión controlada es muy distinto, y espero que ustedes ven que es bien distinto expandir controladamente que hacer esta expansión sin pistón. ¿Okay? Y eso les había explicado que en este caso de la expansión controlada, como tenemos que el número de estado accesible es proporcional al V a la N, ¿okay? Como la entropía no cambia, este es el número de partículas, ¿no es cierto? Si yo duplico el volumen para que el número de estado accesible sea el mismo, entonces tengo que tener una situación así. A ver, voy a... Entonces, en una expansión controlada, tengo... Acá estoy graficando energía y los niveles de energía. Okay, entonces aquí tenía unas partículas. Por ejemplo, así. ¿Okay? Y después hago una expansión controlada. En la misma entropía, no cambió la entropía, pero sí cambió la estructura de los niveles de energía. Entonces es necesario, para que se mantenga la entropía, que el número de ocupación sea el mismo. El número de estado accesible sea el mismo, a pesar de que cambiaron los niveles de energía. Es necesario, en una expansión controlada, que se mantengan los números de ocupación. Entonces, no sé si quiero repetir esto de acá ahora, porque estamos al final de la hora. Yo ya lo enuncié, esto de acá, lo que quiero que retengan es, esto de que en realidad más que lo que enreda que otra cosa encuentro. Lo saqué del RAIF, pero me parece que al final lo que quiero que ustedes retengan de aquí es esto de acá, que la variación de energía en un sistema puede ir en forma de calor o de trabajo. ¿Okay? Eso es lo que queremos retener aquí. El resto de lo anterior encuentro que es un poco una digresión y quizás lo saque de mis apuntes. Pero esto de acá es lo que quiero que retengan para procesos cuasi estáticos. ¿Okay? Entonces con eso llegamos finalmente a la conservación de la energía como la primera ley para un proceso infinitesimal. Entonces D es delta W más delta Q, que cuando tenemos un cambio de estado para un sistema aislado, la entropía tiene que aumentar, ¿okay? Y para un proceso infinitesimal entonces lo escribo de esta forma. En el cero absoluto, la entropía tiene que ir a cero, ¿okay? Y tenemos entonces la definición de entropía absoluta también, que es K por el logaritmo de omega, la conexión con estadística. ¿Okay? Entonces, lo que no alcanzamos a ver aquí son las condiciones de equilibrio. Aquí da para mucha materia y una lástima no haber tenido tiempo de verlo para poder hacer un control 1 bien cerrado. Entonces, ya llevamos más de una hora de clase y parece que no alcancé a hacer lo del calor específico, el calor específico de los sólidos.
el cálculo de Einstein pero esto de acá igual, no sé, digamos, yo comprendo que ya me pasé a esto, pero esto de acá es un ejemplo más que nada. Entonces, voy a enunciarlo, que yo creo que les puede servir para preparar el control. Pero si quieren retirarse de la clase, yo ya comprendo que está siendo muy larga. Estoy buscando acá donde tengo este ejemplito. Ok, entonces, ya. La idea es la siguiente. Tengo acá un sólido. Entonces aquí es un sólido que está, perdón, este lo vamos a poner en otro color. Entonces, un sólido tiene los átomos a igual de distancia unos de otros. Y están conectados por resortes. No están conectados por resortes en un sólido, pero están en una posición de equilibrio que los mantiene a una distancia muy rígida unos de otros, y por eso se llama sólido, pero pueden vibrar, hacer pequeñas vibraciones en torno a esa posición de equilibrio. Y resulta que la energía asociada a un grado de libertad, la dirección X, por ejemplo, la energía de vibración asociada a esa dirección X la podemos escribir de esta forma, con un número cuántico nx. De manera que la energía total del sólido va a ser la sumatoria de las energías promedios por grado de libertad, igual 1 hasta n. En que eso sería la energía promedio de vibración, lo voy a escribir, energía promedio de vibración en una dirección. Entonces, y esto, lo otro cosa importante, esto de acá sería, está relacionado con omega, que es la raíz de la constante del resorte partido por la masa de uno de estos átomos. Es la frecuencia del resorte, la frecuencia natural del resorte. Entonces, el punto acá que queremos calcular entonces es la energía total del sólido, ¿ok? Y después vamos a calcular entonces la capacidad calórica a volumen constante, es un sólido volumen constante, que va a ser entonces la derivada de E a dt a volumen constante. Y entonces, energía promedio por grado de libertad, como habíamos anunciado, es el dA de beta por el logaritmo de la función partición. Y la función partición es la sumatoria en nx de e a la menos beta por epsilon x, que sería entonces la sumatoria desde nx igual 0 hasta infinito por e a la menos beta factor de nx más un medio por h barra omega. Entonces, acá vemos entonces que z es e a la menos beta h barra omega por la sumatoria en nx de e a la menos beta a la potencia nx. Y entonces, y esta parte de acá es como la sumatoria de un q menor que 1 por
a la potencia de nx. Y esto es cuando nx va de 0 a infinito, lo escribimos con 1 sobre 1 menos q. Es un truco que vamos a usar hartas veces. De manera que la función partición entonces es la menos beta h barra omega partido por 1 menos e a la menos beta h barra omega. Claro, se me salió ahí. Y este es medio. Entonces, en la función partición para un grado de libertad, entonces eso lo pongo, esta misma expresión la pongo acá arriba, tengo la expresión para energía en función de la temperatura, porque el beta es 1 partido por kT, y puedo sacar esta derivada y me va a dar esta expresión 63 que tengo acá. Entonces, ya me he alargado mucho, pero les quería contar esto para que por lo menos no se les parezca tan brujo de dónde viene el cálculo del calor específico de los sólidos. Es súper simple, pero bueno, para que si a alguno se le ocurre la primera vez, hay que ser Einstein. Y eso, este sí tiene los límites correctos, que el calor específico va a 0 cuando t va a 0 y a infinito, y cuando va a infinito va al límite clásico, el CGNK. Entonces, con esto voy a dejar la clase hasta acá. No sé si tienen alguna consulta antes de cerrar el video. ¿El control a qué hora es, profe? El jueves. Entiendo que a las 6, ¿no? Ah, ya. Sí. Bueno, estimados, muchas gracias por mantener sus videos prendidos. Juan Pablo, Rodrigo y Cristóbal, se aprecia mucho. Entonces, espero que les vaya bien. Yo voy a hacer todo el esfuerzo para hacer un control lo más agradable posible. Y mi intención es medir trabajo individual. Y bueno, ya les expliqué más o menos qué es lo que yo quería. Pero yo creo que lo correcto aquí sería mandar un email cuando ya tengamos más definido el control con Víctor y Felipe, como para advertirle del escenario y cómo lo vamos a hacer en detalle. No se enteren justo el mismo jueves. Bueno, con eso, si tienen dudas, por favor, me escriben mails y trataré de responder copia al curso completo. Okay. Que les vaya bien, suerte. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe, gracias. gracias. Gracias.